Buenas, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para este canal. Y el día de hoy vamos a ver si en verdad mejora Noctowl y en verdad mejora Donphan. Si es que se meten al meta, no se meten. Empieza muy mal Elite, ataque ala, ataque aéreo y bola sombra. Bola sombra sería el nuevo ataque. Sí que puede servir, pero todavía no me deja convencer, de verdad. No me está gustando tanto como yo esperaba, pero hay que ver la buena manera que se le puede sacar. Aparte está acompañado con Stunfix, aparte está acompañado con Vinazur. Muchísimas gracias a Alex Junkecox, ya sabes, link en la descripción porque también va a hacer streams para que puedas llegar a leyenda. Ahí nomás te la dejo para que puedas ir a checarlo. Anda, revisa, ponle seguir y ahí vas a saber todo. Te vas a estar enterando de todas las cosas que van a venir más adelante. Terremoto sería un muy buen daño, aunque lo tiene con avalancha y puede quitarle un escudito, que sería lo más primordial. El juego sucio es un daño neutral, estaría muy bien. Y lanza primero terremoto. Espero de que no utilice el escudo. Si es que no utiliza el escudo, pues puede estar más preparado, pero el rival ya sabía anteriormente de que con ese rango de vida que le queda sería mejor lanzarle el mejor ataque. Es por eso he tenido que lanzar primero el ataque, que era el menor, que era la avalancha, y después lanzar el terremoto. Hasta ahí hubiese estado mejor. Al menos si quiere guardar con un escudo, tiene a Noctowl, que Noctowl ya creo que no está para nada. Si no, Vinazur podría hacer un gran trabajo. Quiso hacer el cambio, no le salió la jugada como le esperaba. El juego sucio tiene el doble, ya ha farmeado demasiado casi para un retribución. Utiliza el primer escudo, quiere seguir la cambio demasiado rápido a Noctowl y justo le cambian a Ninetales. La única manera de poder ganar esto es farmearlo y esperar que el último Pokémon pueda hacer un agua. Si es un agua, pues aún tiene una chance a ganar porque esto le hace súper eficaz. Meteoro bola iba a ser todo, al menos le ha quedado el último escudo. Ya no tiene nada como cubrirse, el rival aún conserva un escudo y dos pokés, uno que ya conoce cuál es, que es Set Bola y juego sucio. Daño neutral, pero muchísimo daño para un Vinazur así, que está despejado, campo libre. Y el último Pokémon, ¿cuál es, señor? Dime que el doble plata feroz sería fenomenal. El último es Nidoqueen, nada más que hacer, a básico se lo termina bajando y ni siquiera podía lanzar cualquiera de los ataques. En el siguiente, estos deben ser en rank 1, así que no hay problema. Igual hay que ver, hay que desempeñarse. Empezó muy mal Elite, está empezando demasiado mal Elites. Al menos con Vinazur puede hacer un trabajo antes que le pueda lanzar pedrada, antes que le pueda lanzar el roca afilada. Sé que tiene esos muy buenos ataques y lo carga o lo farmea demasiado rápido, pero ha decidido continuarla. Le cambian a Rey Steel, esto sí ya no pinta bien porque el ataque de tipo planta va a poder hacer algo, pero no es gran cosa. Y el foco resplandor sí que con ese rango de vida le puede ganar a Vinazur. Esto tiene que darle el todo por el todo, no es muy efectivo, pero a pesar de eso ven que es un gran daño hasta la mitad de la vida. No necesita escudar, no lo necesita, tiene el Stunfix detrás. El Stunfix sí que... Uy, le lanzó hiperrayo, eso no me lo esperaba. Cuando estás en los primeros rangos del 1 al 2 y el 3 sí que te aparecen cosas raras. Ya cuando aparecen el 4 y el 5 ya como que se comienza a acomodar el meta como debería haber sido. Un bola sombra. ¿Y por qué sacó el volador? Porque igual con el altar ya sabemos que hace un gran trabajo, que se lo puede bajar a básicos con los dragualientos, pero la cosa es poder ver qué tan bueno puede ser llegar, se me lengua la traba, disculpen por eso, llegar a ser Noctowl. No importa que le lance el ataque, le lanza el hiperrayo, como lo resiste, a básicos se lo puede bajar, pero se demora una vida para llegar al bola sombra, cambia muy rápido, le sacan a Jolteon. Jolteon sí que puede tener el electrocañón, que ya hemos visto que hasta un Bastiodon a nivel 50 le hace grandísimo daño. Decide no escudar porque sabe cuánto se puede demorar para llegar a un electrocañón. Capaz lo tiene así porque debe ser legado, me imagino, si no ni de chiste lo podría llevar solo con chispazo, o capaz son los pokés que solo tiene el rival. Avalancha ya lo baitió muy bien, se ha quedado sin escudos. Terremoto es un Pokémon de tipo eléctrico, así que ya saben lo que va a pasar. Ese terremoto sí que le va a doler, va a ser súper eficaz. Chispazo de nuevo, no se quiso arriesgar, está sobrefarmeando, que está bien, porque así puede tener una avalancha más para el último poké y así se termina todo. Súper eficaz con él y tiene que llegar el segundo poké, es Graveler. Hasta ahorita no me ha mostrado un poké. Uy, sí, lo quiso utilizar como señuelo, pero nada, papá, entró para farmear. A básicos no le hace mucho daño y bola sombra creo que sería toda la vida. Si con ese cuarto de vida termina ganando Noctowl, pero no sé cómo lo ves tú. Déjame eso en los comentarios. ¿Te está gustando Noctowl con ese nuevo bola sombra? En mi opinión personal, quizás puede ser que sí, quizás no lo tomes en cuenta, pero en mi opinión personal no me ha gustado mucho Noctowl. He podido verlo en mejores etapas, en esta ocasión no me ha gustado tanto como se esperaba, que puede entrar muy bien dentro del meta, como en su caso fue Pidgeot. Si Pidgeot sí entró de lleno en el meta, muchísimos los comenzaron a utilizar, pero en este caso Noctowl creo que hay mejores versiones para llevar a un Pokémon de tipo volador y que puede tener mejores opciones dentro del meta. Yo lo dejaría como un Pokémon que puede servir para algunas temáticas, como un Pokémon que de la nada, ojo, es un Pokémon de Yoto, así que con la Copa Yoto sí que puede mejorar un montón. Yo te diría que si puedas conseguir uno, porque para la Copa Yoto ya es muy diferente, pero si lo vas a llevar para la 1500 abierta, no le veo futuro, no le estoy viendo que algo pueda tener Noctowl. A pesar de que me gusta un montón, es uno de los Pokés que más me ha gustado dentro del anime cuando Ash lo tenía, pero en esta ocasión no. Utiliza el escudo muy bien.
va a darle retribución, daño neutral, menos mal se le puede bajar a básicos. Empieza con el lag, empieza con el lag. No sé cuántos básicos habrá contado, yo no lo escudaría, lo decide escudar, está muy bien, juego sucio, es daño neutral y aún tiene a Donphan detrás. En este momento ya podemos ver a Donphan si es que va a valer o no va a valer la pena. Lo tiene con contraataque, lo tiene con terremoto y con el nuevo ataque que sería el golpe cuerpo. El golpe cuerpo sí que va a demorar un poquitito. Si tuviese disparo, lodo, créeme que Donphan sí sería un increíble poke, pero lo tiene con bofetón lodo que va a demorar un poco más. Al menos darle contraataque hizo un muy buen cambio cuando lo necesitaba y a su Merrill. Con eso se va a definir todo. Lo malo es que es un Pokémon de tipo tierra, no tiene ventaja con el golpe cuerpo a tener bonus stab. El bonus stab es un plus adicional que se le da al ataque normalmente cuando eres del mismo tipo que eres del combate, del ataque, de esa cosa que parece ahí. Golpe cuerpo, vamos papá. Sí que se lo está bajando a su Merrill, pero no como debería esperarse. Pero está haciendo un gran debut, un gran trabajo Carantoña. Ya no tiene nada más que hacer con Carantoña. ¡Uy! ¿Qué pasó ahí? ¿Permitir de qué? Lo está conectando, ya lo quiere pasar ya. A su Merrill tiene el Carantoña que le hace súper eficaz por tener esa parte de dragón. Y pues nada más, hasta ahí se termina con Altaria. Altaria con Noctowl, escogería Altaria, 1000 veces escogería Altaria. Vamos con el último combate a ver si es que le puede salir una muy buena jugada a Altaria. Es que todos han sido leads pésimos, pero no importa, se ha podido hacer en algunos combates, en otros no. En uno nada más que no se ha podido hacer, en el resto sí que le está funcionando, le cambian a esto y no sé por qué lo tiene a Setbola. Si acá me aparecía con retribución, se ha quinceado, ¿por qué? Yo pensé que le iba a llevar con retribución, pero bueno, a las primeras pruebas no hace nada. A las primeras pruebas Donphan no es que se va a ir dentro del meta, no te dejes engañar. Quizás vaya a decir, no, Donphan y Noctowl están rotísimos, pues ya dependería de cada quien cómo lo quiere utilizar, pero por mi parte no lo utilizaría y créeme que más adelante sí lo utilizaría para las copas de Yoto. Y para la 1500 no, me seguiría conformando con mis pokés antiguos que he tenido. Con eso sí que me va a ir muy bien. Le hace súper eficaz, ha guardado los dos escudos. Aún tiene para darle algo con el golpe cuerpo, pero es menos de un cuartito de vida. Yo te diría que un octavo y un plus, pero se le está sobrefarmeando, lo tiene con contraataque. Clara diferencia que tiene porque es un Pokémon de tipo hada, así que no le hace nada. Básicos, sí que me gustó este más. Este es un Azumarill que se tiene que comer el golpe cuerpo, pero si lo vas a llevar con uno de nivel 50, sí, un Azumarill, te vas a enfrentar a ese, sí que no va a poder hacer nada. Azumarill termina cayendo y el último es Marowak. Nada que hacer papá, menos que le puede hacer un gran cambio. Lo tiene con terremoto que es súper eficaz. Y Donphan sí, Donphan como que entre Noctowl y Donphan le doy esos 20 céntimos de más, ese mini dólar de más a Donphan. Así que sí que está sorprendiendo. Y el terremoto a varios pokés los puedes one-shotear. Es un gran ataque y encima tiene bonus stab. Y el golpe cuerpo para los baiteos los farmea muy rápido. Donphan sí que me sorprende. Noctowl, ahí le doy un 6 o 7 de 10, mientras que a Donphan le doy un 8 o posible 8.5 de 10. Así que estaría mejor. Voltio Cruel, nada que hacer, no es muy efectivo, pero sería suficiente para que le gane. Y ya acá no tiene nada más que hacer Raichu. Se termina el combate y pues amigos, este va a ser el primer video del día de hoy. Vamos a tener 4 seguiditos el día de hoy, así que activar la campana de notificaciones, estar suscrito al canal para que YouTube te avise apenas suba el siguiente video, que va a ser automáticamente después de esto. Creo que va a ser después de una hora. Aún nos queda Noctowl, me había olvidado. Vamos en 4 combates y yo ya me estoy yendo por el otro. Noctowl nos quedaba, con razón me decía raro solamente ver 2 combates. Yo sabía que teníamos 5, no importa, esto es muy bueno porque le hace súper eficaz, ya que es un Pokémon de tipo volador. Utiliza el último escudo, papá, utiliza el último escudo, que es lo que necesito que vayas a utilizar. Avalancha de nuevo, esto es importante. Dime que le quitas al final el último escudo. No le quita el último escudo, le hace súper eficaz. Al menos se ha quedado con la prioridad de tener mucho más energía a lanzar a su siguiente Poké. Ampharos, no puede ser. Ampharos es un Pokémon de tipo eléctrico, así que los ataques de tipo tierra son súper eficaces, mientras que la avalancha no hace casi nada. O sea, no es que no le vaya a hacer nada, pero es un daño neutral que al final termina dejándolo pasar y sabe que con Swampert puede tener un escudo y que sería muy bueno. Lo que el rival no sabe es que detrás tiene a Vidasur, y Vidasur a básico se lo come a Swampert. Y al menos tiene a Noctowl. Y no, ya corten del video. No, le lanzo otra tóxica. Se nota la clara diferencia cuando son rank, o sea, en rank 1, cuando comienzas a jugar recién. Espero que hayas utilizado muy bien tus polvitos. Espero que hayas puesto trozo estrella. Normalmente me hubiesen dado 200.000, pero utilicé el trozo estrella y me dieron 300.000 polvos estelares por haber llegado a rango leyenda. Y esta temporada también vamos a intentar llegar a rango leyenda porque me gusta esa nueva ropa que ha salido. Espero que la pose pueda estar fenomenal como lo estuvo con el anterior, con lo que teníamos de mes. Pues nada más amigos, hasta aquí el video momentáneo. Ya vamos a darle todo por el todo. Hay que darle todo por el todo en los siguientes videos. Yo soy Josedu, este es Josedu Games y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!